septiembre, el tema de las elecciones para la vicepresidencia noreste, el tema de vacunación de los psiquiatras de Nuevo León, ese es un tema también muy importante, y el tema de la clozapina, que ha caído en desabasto desafortunadamente en nuestro país, y anuncio desde el día de hoy que esta va a ser la última sesión totalmente virtual de la APM, por lo pronto, y esperemos así sea, y ya nos pasaremos al siguiente mes a sesiones híbridas, a sesiones donde los psiquiatras podrán acudir a lo presencial, y aquellos que no lo deseen o no puedan, habrá también la posibilidad de que se conecten. Yo creo que este es un modelo que muchas asociaciones están realizando. Al final de esta sesión vamos a tener rifa de libros por parte de la APM, ¿no? Libros importantes, libros recientes, también patrocinados por el laboratorio Stendhal, que el día de hoy nos acompaña. Bien, este congreso es el congreso de APM que será en el mes de septiembre. Nuevo León creo que tiene siempre una muy buena participación en estos congresos y se extiende la fecha para mandar su simposio o su cartel al 30 de junio. Es decir, todavía tenemos tiempo. Yo sugiero que puedan mandar sus trabajos. Hay oportunidad y bueno, siempre esto es un tema académico, siempre ayuda para temas de certificación y por supuesto que APM Nuevo León siempre esté en la posición que debe estar a nivel nacional, ¿no? Con buen nivel académico. Sigue abierta la convocatoria para las elecciones a la vicepresidencia noreste. Hasta donde tengo entendido, no hay un candidato al día de hoy para la vicepresidencia noreste de APM. Si alguno de ustedes estuviese interesado, pues cuentan con los votos de Nuevo León. Entonces, pues si alguien se anima, lo pueden hacer. También, y a lo mejor es muy prematuro ir anunciando, también pensar en el próximo año, cuando ya terminamos nosotros esta coordinación de 2 años, todavía nos falta medio año, pero por lo pronto lo que tiene más urgencia son las elecciones para vicepresidencia noreste, junto con el presidente, secretario y tesorero de la APM. Bien, ¿cómo vamos con el tema de la vacunación de los psiquiatras de Nuevo León? Desde hace 2 meses, 3 meses ya, las diversas asociaciones de Nuevo León de psiquiatría, tanto el colegio, APNE, APM Nuevo León, la Sociedad de Psiquiatría y Psicoterapia, inclusive APIAN, la de Psiquiatría Infantil, pues nos pusimos de acuerdo los coordinadores y los presidentes de asociaciones para tener una sola lista que a la hora que nos pidiera la Secretaría de Salud esa lista, no estuviéramos repitiendo nombres o repitiendo datos. Y esto ha sido muy eficaz porque en su primera vuelta, pues se lograron vacunar, y hace 3 semanas esto ocurrió. Se vacunaron los 20 psiquiatras los 20 de 27 psiquiatras que estaban pendientes todavía en su vacunación de su primera dosis. La mayoría de los psiquiatras que hasta ese momento tenían la vacuna eran por múltiples causas, por ser profesores, por ser adultos mayores, por haber sido Estados Unidos. Y bueno, nos dio mucho gusto que esos 20 psiquiatras se vacunaron en el campo militar hace 3 semanas. Al día de ayer nos pidieron una última lista de los psiquiatras rezagados, que fueron aquellos que no se inscribieron en aquel registro del mes de marzo de la Secretaría de Salud, y estos fueron los últimos psiquiatras. Por ahí algunos psicólogos que están también en algunas asociaciones de psiquiatría, y con esto, y una vez que estos psiquiatras finalmente reciban su primera vacuna, ya estaríamos por lo menos el 100% ya de los psiquiatras de Nuevo León con su primer esquema de vacuna, en aquellos que sean 2 dosis, por lo menos ya el 100% con la primera vacuna, lo cual nos da la oportunidad, pues, de pensar en irnos moviendo al modelo presencial o híbrido, y bueno, esto nos da también mucho gusto, ¿no? Que se logra un objetivo importante en esta pandemia. Otro tema que ha sido difícil seguramente ya lo están viviendo ustedes con sus pacientes o con las familias de los pacientes, es el tema del desabasto de la clozapina. Otra vez, por lo que nos dice el laboratorio que produce clozapina o que hace todo el proceso de generación de este medicamento, de Psicofarma, nos hablan justamente de los problemas que han tenido en la aduana con COFEPRIS, por todo lo relacionado al mismo tema de los trámites, dándole mucha prioridad a todo lo que tiene que ver con COVID. Le sugerimos al doctor Bernardo NG que si podíamos generar un comunicado a nivel nacional, un comunicado de prensa. Me pidió que lo realizara y esto se lo mandamos el día de ayer, y pues esto sale publicado el día de hoy, y ya he visto que en muchas redes sociales de ustedes pues le han dado difusión.
para que se sepa y que se difunda de que no tenemos ahorita clozapina en México, ¿no? Y eso es un grave problema, grave problema. Y bueno, ahorita de hecho estamos en pláticas con dos personas de farmacias aquí en Nuevo León que están buscando maneras de importarlo, inclusive las personas de Ingenium están considerando también con estos contactos buscar formas de importar la clozapina. No podemos quedarnos sin este importante medicamento. Muy bien, hasta aquí, no sé si tengan algún comentario, alguna duda sobre lo que tiene que ver con proceso de vacunación, alguien ha tenido alguna inquietud con esto o algún comentario que quisieran hacerlo, aquí es cuando lo podemos hacer. Pueden desbloquear sus micrófonos y con toda confianza hacerlo. Si no lo hay, todo bien. Perfecto, muy bien. Pues vamos a entrar al tema y voy a dedicarle 15 minutos a hablar de este tema importante que es la depresión resistente a tratamiento. Ya no nada más nos estamos enfocando o nos debemos de enfocar a lo que ya sabemos, que es cómo manejar una depresión. Esto en muchos congresos se siguen dando estas pláticas, pero ya hay una tendencia a que muchas pláticas en psiquiatría se están enfocando a la depresión resistente. ¿Por qué? Porque el 30% de los pacientes tienen una depresión resistente a tratamiento. ¿Qué es? Antes que nada, ¿qué es una depresión resistente a tratamiento? Ha habido consensos y ha habido acuerdos y digamos, el concepto más aceptado para una depresión resistente a tratamiento es aquella depresión o aquel paciente con una depresión que en ese episodio no haya respondido de manera adecuada a 2 o más antidepresivos a dosis adecuadas por tiempos adecuados, pero por lo menos con no haber respondido a 2 antidepresivos, ya se considera una depresión resistente a tratamiento. Vamos a hablar más adelante que hay una postura por algunos otros autores de no llamarle como tal depresión resistente a tratamiento, sino llamarle depresión difícil de tratar, porque cuando hablamos de depresión resistente, se puede entender como si el paciente se estuviera resistiendo a esa mejoría y puede dar ciertas connotaciones pues no muy adecuadas, pero ambas, o por lo menos en foros científicos, podemos utilizar sin problema esta terminología de depresión resistente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que si un paciente lo tenemos con depresión resistente a tratamiento, es más posible que tenga no nada más recaída, sino que tenga intentos de suicidio, que tenga un empeoramiento en comorbilidades médicas o que tenga un empeoramiento en calidad de vida, porque ese paciente va a seguir teniendo síntomas y no va a responder. Sabemos que hay estrategias farmacológicas y desde la residencia la revisamos con nuestros profesores y con los mismos pacientes. ¿Qué opciones tenemos? Combinar antidepresivos, utilizar medicamentos de diferente clase, hacer potenciaciones con antipsicótico, con litio, con hormona tiroidea. Hoy por hoy, ¿cuál es la mejor evidencia? Hoy por hoy, ¿qué nos dice la literatura y a qué pacientes les puede ir mejor con qué medicamentos para esta difícil enfermedad? Es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bien. Hay que mencionarlo y por eso estamos viendo también muchas personas con depresiones graves, depresiones resistentes, porque la prevalencia de depresión en el mundo hoy por hoy se incrementó. La Organización Mundial de la Salud nos dice que alrededor de 350 millones de personas tenían depresión antes de la pandemia y ahorita se habla de prácticamente 500 millones de personas con depresión en esta pandemia. Entonces, se han incrementado las severidades y eso es algo difícil. Ustedes ven aquí las severidades, leve, moderada, severa, pues hay más personas con depresión moderada, más personas con depresión severa. ¿Sí? Y esto ya no lo sabemos, ¿no? Cómo el paciente llega a la enfermedad, llegan los síntomas, se cumplen los criterios diagnósticos y tenemos que ser muy agresivos, y esto lo va a explicar muy bien el doctor Vélez, muy agresivos en las primeras fases de la depresión, en la fase aguda. Tenemos que ser agresivos porque tenemos un tiempo ventana muy pequeño para poder pensar en esa mejoría. Ya no debemos de movernos en estas posturas que por lo menos a muchos de nosotros nos enseñaron, seguramente también ustedes, de que tenemos que esperar de 4 a 8 semanas, ver si mejora el medicamento y irle subiendo poquito a poquito. No, ya la postura no es esa, la postura es más rápida. Si en 2 semanas el paciente no tiene una buena respuesta, llámese más del 20% de mejoría en síntomas, tenemos que aumentar dosis o tenemos que cambiar de antidepresivo. Así de rápido, no tenemos que esperarnos esas 12 semanas.
¿Por qué? Porque si no somos agresivos en ese primer tiempo, el paciente va a tener una cronicidad y es más posible que los síntomas se vayan perpetuando. Nos importa mucho la fase de continuación, que el paciente no recaiga, y por supuesto la fase de mantenimiento. El tema es que muchos pacientes no llegan a esta fase de remisión y es aquí donde vamos a ver, pues sí, que el paciente tiene una mejoría parcial, sigue con síntomas depresivos y el paciente va a tener constantes empeoramientos o constantes recaídas porque nunca alcanzó la remisión. Y eso es lo que les ocurre a los pacientes con depresión resistente a tratamiento. Y hay varias posturas, ya no nada más se trata de que quitemos síntomas, sino que logremos la funcionalidad global, ¿sí? En la fase aguda buscamos remisión, alcanzamos funcionalidad, calidad de vida. En la continuación buscamos que el paciente no recaiga y eliminar síntomas residuales. ¿Cuáles son los síntomas residuales más comunes? Apatía, ¿sí? La anedonia y la fatiga, ¿no? Son como los síntomas más residuales. Y buscamos restaurar el nivel de funcionamiento psicosocial y en fase de mantenimiento que no recaiga, ¿no? Un funcionamiento completo duradero. Y esto obviamente tenemos que hacerlo a través no nada más de la impresión clínica global, es decir, no nada más tenemos o debemos de medir la respuesta en base a nuestra impresión o lo que el paciente nos narre, sino también se ha demostrado que si un psiquiatra mide con escalas, ya sea heteroaplicadas o autoaplicables del paciente, es más probable que seamos más sensibles a esta mejoría o no que tenga el paciente. Y al no ver esas mejorías, podemos hacer optimizaciones a tratamiento, ajustes a tratamiento o ya estas combinaciones que vamos a hablar más adelante. Estos son los conceptos que han ido cambiando a través de los años, hablando de una respuesta, que era lo que se buscaba en un tratamiento de la depresión, mejorar más del 50% de los síntomas en alguna escala. Esto se usaba en los años 70. En los 90 ya se utilizaba más el término remisión, ya con datos específicos de ciertas escalas que tenían que mejorar, pero ya después del 2010, y yo estoy totalmente convencido que esto es lo que tenemos que aspirar, es un funcionamiento global del paciente. No nada más quitar síntomas, sino ayudarlo a que el paciente vuelva a funcionar en lo que quiere y debe de funcionar. Esta es una gráfica que el doctor Vélez realizó hace algunos años y siempre ponemos adaptado por doctor Vélez, hay que darle crédito a esta gráfica, y es lo que comentábamos, ¿no? La mejoría temprana o no nos predice una respuesta buena o no. Y es aquí donde tenemos que ser agresivos. Tenemos que, esas primeras 4 semanas que vemos a un paciente, ya tenemos que saber si va a responder o no a ese antidepresivo, si mejoró o no con escala síntomas, y si no ha mejorado, cambiar de antidepresivo o hacer estrategias de potenciación o de optimización. Esto es bien importante. ¿Qué es lo que nos pone también en un paradigma difícil y que tiene que ver también con la depresión resistente? Tiene que ver con las comorbilidades médicas. Este es un artículo que se publicó el año pasado, muy, muy buen artículo. Yo creo que este artículo va a ser un clásico, porque habla precisamente de cuáles son las complicaciones o las comorbilidades de la depresión con otras enfermedades médicas no psiquiátricas. Tenemos muchos problemas, que hay muchos medicamentos para muchas enfermedades no psiquiátricas que por su mecanismo de acción generan empeoramiento en síntomas psiquiátricos, o también que tenemos tratamientos farmacológicos en psiquiatría que generan enfermedades médicas no psiquiátricas, como el mismo síndrome metabólico o la obesidad. Entonces, es ahí donde empieza esta convergencia biológica, química, que nos puede meter en situaciones difíciles. Por supuesto, si vemos en consulta un paciente de primera vez de 40 años que no tiene ninguna comorbilidad médica, ya sabemos que ese paciente, si es su primer episodio depresivo, seguramente puede tener una muy buena respuesta con algún ISRS, pero si ese paciente trae una comorbilidad con obesidad, diabetes, hipertensión, polifarmacia, híjole, el pronóstico se hace más complicado precisamente por los temas inflamatorios, por los temas médicos de las otras enfermedades, y aquí vemos las prevalencias de depresión en estas enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades oncológicas. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la comorbilidad. Tomando en cuenta la comorbilidad y sabiendo que conocemos los algoritmos de tratamiento de depresión, pues vamos a revisar rápido, y siempre se pone esta gráfica, que hoy por hoy sabemos que los antidepresivos funcionan, y funcionan por encima del placebo. Esto ya lo evidenció Cipriani hace algunos años, donde sabemos que los mejores tolerados
de los antidepresivos, hay que decirlo, agomelatina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina y vortioxetina son los antidepresivos más tolerados de todos los que conocemos. Sin embargo, a la hora de hablar de eficacia, nunca nos debemos de confundir cuando hablamos que del lado izquierdo no quiere decir que la amitriptilina es el más eficaz de todos, sino que la amitriptilina, cuando se comparó con placebo, en sus estudios con placebo, tenía esta razón de momios de respuesta antidepresiva. Y así los distintos antidepresivos, más no quiere decir que uno sea más eficaz que el otro, sino que esta es su razón de momios de respuesta antidepresiva cuando se comparó con placebo. Entonces, todos son superiores al placebo y va a radicar, en muchos casos, la tolerabilidad de los antidepresivos para decidir cuál vamos a utilizar. ¿Cómo surge este concepto de la depresión resistente a tratamiento? Pues surge del estudio STAR*D, que es un estudio ya muy citado, que todos conocemos, y aquí lo que supimos por ahí en el 2006 es que a pesar de que los pacientes podían recibir de 3 a 4 tratamientos con antidepresivos, había todavía un 30% que iba a quedar con síntomas significativos, con síntomas importantes de depresión. Ese 30% de pacientes que no iban a responder a pesar de dar 3 o 4 esquemas con antidepresivos. Y de ahí tenemos más información y más entendimiento de la depresión resistente al tratamiento. Y eso es lo que sucede. Esta definición operacional ha ido cambiando de la depresión resistente al tratamiento y se acepta en muchos lados esta definición de haber utilizado 2 antidepresivos en este episodio a dosis adecuadas por tiempo adecuado que no hayan funcionado, ¿sí? Y este es un grave problema porque si los síntomas de la depresión no remiten, esto se va a asociar a un incremento en el riesgo de suicidio y a una pobre funcionalidad. Y esto es algo muy grave. El doctor Michael Tace es el que ha estado describiendo una de las más importantes tablas para clasificar a la depresión resistente a tratamiento. No nada más hablemos de depresión resistente, hablemos de en qué etapa está el paciente. No es lo mismo haber metido a un paciente a un protocolo de terapia electroconvulsiva, litio, antipsicóticos y que siga con depresión. Ahí estaríamos hablando ya probablemente en un estadio grado 5 de depresión resistente a tratamiento. Entonces, esta es una propuesta del doctor Michael Tace que se utiliza en muchos lugares para medir depresión resistente. Otra, digamos, clasificación u otra forma para medirlo es una escala del Mass General también para medir el estadio de depresión. Y esto está por estos puntajes, ¿no? 1.5 o 3, y entre más alto sea su puntaje, más severa la depresión resistente. Hay otra tabla que también puede ayudar a clasificar la depresión resistente, que es esta tabla de Mosley, ¿sí? Que también tiene puntajes y también nos ayuda a clasificar o a medir la severidad de esta depresión resistente. Se publicó hace algunos años en un buen artículo en el Journal of Affective Disorders, precisamente todas las escalas que hasta ese momento medían la depresión resistente a tratamiento. Y hay que decirlo, no ha habido nuevas escalas que lo midan. Al día de hoy se siguen utilizando estas escalas que tienen buena claridad operacional y que podemos utilizarlas para medir esta depresión resistente. Ya tenemos estudios en América Latina para hablar de depresión resistente a tratamiento. Este fue un estudio que se hizo por un laboratorio hace 3 años en muchos países de América Latina y vemos que la prevalencia que hoy por hoy tenemos de depresión resistente al tratamiento en México es de un 20%. Yo no tengo duda que también deberemos andar rondando en un 30%. Por ahí puede haber algunos sesgos en la forma en la que se midieron. Por ejemplo, que eran muchos pacientes, la mayoría de consulta privada, y a lo mejor no nos da el mundo pues real de otro tipo de población. Entonces, al final de cuentas, el promedio de todos estos países era ese 30% de depresión resistente. El gran tema con la depresión resistente es que luego no está relacionado a lo que nosotros tenemos como metas u objetivos mejorar en el paciente que lo que el paciente quiere, ¿sí? Y eso es algo importante. Siempre le preguntamos al paciente, ¿y usted qué desea? ¿Y usted qué es lo que quiere? Para nosotros los psiquiatras puede ser muy importante mejorar su estado de ánimo. Hasta casi prácticamente un 50% de los psiquiatras nos enfocamos en mejorar el estado de ánimo. Pero no es lo más significativo para los pacientes.
Claro, es importante, hasta un 30% es valioso, pero ellos también tienen otras necesidades, como regresar a la vida social, regresar a la vida familiar. Vean ustedes la diferencia de cómo podemos percibir la importancia para los médicos esta mejoría y cómo cambia para los pacientes. ¿Sí? Ya tenemos entonces este 30%, ese 1 de cada 3 de pacientes con depresión resistente. ¿Y qué les vamos a dar? Pues podemos cambiar a un ISRS, claro que se vale, claro que se puede. Si vemos y consideramos que los síntomas no mejoran en ese primer tratamiento con antidepresivo, pues utilizamos otro probablemente de la misma clase o lo cambiamos a un dual. Pero si ya estamos ante una circunstancia donde el paciente no le fue bien con ninguno, ni un ISRS, ni un dual, híjole, ahí estamos pensando en que este paciente tiene un tema de depresión resistente. Y ahí tenemos que considerar el tema de potenciación, es decir, podemos utilizar algún otro medicamento, un antidepresivo de diferente clase, un ISR y una mirtazapina, un ISRS, una vortioxetina, un dual, inclusive ibupropión, es decir, hacemos ya combinaciones tricíclicos con ISRS o antipsicóticos. Vamos a revisar cuáles son los tratamientos ahora. Les mencionaba, y esto nunca hay que dejar de lado, el tema de medir, y esto lo dicen muchos artículos, que si no medimos con escalas la mejoría o no del paciente, es probable que podamos errar para decidir o no hacer ajustes farmacológicos. Entonces, midamos, esto es algo bien importante y es algo que con la tecnología, con aplicaciones, podemos hacerlo de manera más fácil y más rápida. Hay que decirlo, no podemos hablar que el paciente tenga una depresión resistente si no ha tenido una buena adherencia. Y esto es algo que tenemos que, sin duda, preguntar y asegurarnos, porque no vamos a decir, el paciente no tiene una mejoría en síntomas, pero no ha tomado de manera adecuada los antidepresivos. Eso no es una depresión resistente, eso es una depresión con mal apego a tratamiento. Pero también hay factores que influyen para tener una mala adherencia, como la mala interacción con el clínico, tener actitudes negativas ante el estigma de la enfermedad, algunos temas de creencias culturales, pero también hay que decirlo, por efectos adversos de los medicamentos. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar el tema de la adherencia y creo que esto es algo que todos buscamos mejorar, ¿no? Hay otros temas, antes de revisar la parte farmacológica, que nos van a predecir que el paciente pueda desarrollar o no una depresión resistente a tratamiento. ¿Cuáles son estos puntos? 1, que los síntomas del paciente sean severos, ¿sí? Que llegue con severidad intensa de síntomas. 2, que el paciente tenga ideación suicida, eso nos puede predecir que pueda tener una depresión resistente a tratamiento. 3, y yo creo que en eso todos estamos muy convencidos, la cantidad de episodios depresivos. No es lo mismo tener un episodio, allá haber tenido 5, 6 o 7, pues eso lo hace seguramente tener el riesgo incrementado de una depresión resistente. Y la otra, nada despreciable, tener comorbilidad con trastornos de ansiedad. Estos 4 elementos son los que nos van a predecir de manera pues mucho más probable que este paciente pueda tener depresión resistente. Y lo que nos queda al final y que mete a muchos pacientes en problema son los síntomas residuales de la depresión, la fatiga y la anedonia, que no solamente se podrán mejorar a través de la modulación serotoninérgica o la modulación monoaminérgica. Ya tendríamos que entrar en otras estrategias, las glutamatérgicas, la inflamatoria, la modulación magnética transcranial, porque ese paciente va a seguir ahí con esos síntomas si no le modulamos por otras vías. La vía dopaminérgica, por supuesto, tenemos que también modularla y optimizarla. ¿Cuál es el grave problema de la depresión resistente a tratamiento? Que conforme pasan los años y tenemos cada vez más bibliografía, tenemos datos muy duros que la mortalidad en las personas con depresión resistente a tratamiento está incrementada. Hoy por hoy, el que una persona tenga depresión le confiere 2 veces más riesgo de fallecer por algún problema cardiovascular versus población general. Pero si una persona tiene depresión resistente a tratamiento, su posibilidad de fallecer por cualquier causa es prácticamente 2.2 veces más. Es decir, y si vemos cada año, se está incrementando cada vez más ese riesgo de mortalidad en la literatura publicada por tener depresión resistente. ¿Por qué? Porque seguramente hay más inflamación, hay más comorbilidad médica, hay peores estilos de vida, hay peor calidad de sueño, peor alimentación, etcétera, etcétera, ¿no?
Se publicó el año pasado un muy buen artículo que tiene que ver con depresión resistente a tratamiento, cuáles son los mejores manejos. Eso es una lectura muy recomendada para este tema. Y que en esta misma bibliografía nos habla de un término que a veces hay que considerar que se llamaría pseudoresistencia a tratamiento. ¿Sí? Pseudoresistencia a tratamiento es esto: el paciente tiene mal apego, abandona los antidepresivos por efectos adversos, o no llegamos a una dosis adecuada, o tenemos comorbilidades médicas que no se han abordado y que nos da síntomas depresivos, aspectos de personalidad, o comorbilidad psiquiátrica no tratada. Entonces, no es que el paciente tenga una depresión resistente, es que el paciente tiene estos elementos que no lo hacen mejorar y que tenemos que enfocarnos en ellos. Entonces, esto se le llamaría una pseudoresistencia. Ahora, ya quitando esos elementos o habiéndolos tratado o abordado, tenemos estas estrategias que todos conocemos: el uso de litio, antipsicóticos de segunda generación, hormonas tiroideas, estimulantes, combinar dos antidepresivos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se publicó también a finales del año pasado este muy buen artículo. Si se quieren echar un clavado a depresión resistente, nos tenemos que leer este artículo, porque aquí nos describe todos los artículos que se han hecho, todos los estudios para pacientes con depresión resistente. Y lo que vemos aquí, pues sí, son los diferentes tipos de medicamentos que se utilizan. Hoy por hoy, y por evidencia, utilizamos a los antipsicóticos atípicos como los principales potenciadores para esas depresiones resistentes a tratamiento. Por ejemplo, por ponerles una diapositiva que nos ejemplifica esto, vean todos los estudios que tenemos con litio, donde la mayoría de estos estudios significativos fueron utilizándolos con tricíclicos. Ustedes pueden ver ahí los estudios desde los 80s de litio, más un antidepresivo o más tricíclico versus placebo. Entonces sí, tenemos litio, tenemos literatura ya antigua, pero hoy por hoy litio lo utilizamos para ideación suicida, sobre todo en paciente que no responde. Hoy tenemos un artículo hace 5 años publicado, 6 años, donde litio tiene un número necesario a tratar, el famoso number needed to treat, de 5, bastante bueno, para depresión resistente a tratamiento. Entonces, una muy buena opción. Podemos considerar al litio con una posibilidad buena para mejorar depresión resistente. Un artículo publicado el año pasado con autores bastante respetados. Ustedes ven a Yavieta, ven a Celso Arango en España, al doctor Roche, que fue el que hizo el STAR-D, de la depresión difícil de tratar. Ellos hacen énfasis en este término ahora y nos dicen: si tienen un paciente con depresión difícil de tratar, échense un clavado a la parte neurobiológica, a la parte hormonal, pero también a la parte cognitiva, ¿sí? A la parte de las escalas, ¿sí? Inclusive a la parte de vitaminas, a la parte médica no psiquiátrica, ¿sí? En esta misma revisión de artículo, aquí tenemos condensada, más bien condensada, los esquemas farmacológicos más usados y aprobados para depresión resistente a tratamiento. Utilizar aripiprazol con un antidepresivo, olanzapina. De hecho, la primer combinación aprobada para depresión resistente al tratamiento fue olanzapina-fluoxetina, ¿sí? Tenemos ahí risperidona, que aunque tiene menos estudios, también tiene su evidencia. Brexpiprazol tiene 3 estudios clínicos controlados, ¿sí? Para depresión resistente, y le está yendo muy bien a ello. Ciprasidona, tenemos un estudio clínico controlado, y por supuesto, la evidencia contundente también con litio. Este es un resumen de los números necesarios a tratar de los distintos antipsicóticos para depresión resistente a tratamiento. Y el que mejor tiene el número hoy por hoy, pues es el aripiprazol, ¿sí? La risperidona, y ahí comparado también con quetiapina. Es decir, más o menos los antipsicóticos atípicos van a tener este number needed to treat entre 7 y 10 como una posibilidad para que mejore. No hay que dejar de lado lo que es un boom hoy en día en el mundo, el tema de la esketamina, aprobada para depresión resistente a tratamiento, y por supuesto la ketamina, que aunque no tiene aprobación por FDA, tiene la aprobación por consensos y por múltiples estudios clínicos, la ketamina para depresión resistente a tratamiento en infusión intravenosa. Esta es una guía de guías, ya casi estoy acabando, no me quiero comer el tiempo del doctor Vélez. Esta es una guía de guías para depresión resistente en estrategias de aumento. Y vean ustedes las diferentes guías que están publicadas. Por cierto, algunas ya requieren actualización. Pero lo que nos dice este estudio es que prácticamente todas o casi todas las guías nos dicen
que la mejor forma o una de las mejores formas de hacer estrategias de aumento para mejorar depresión unipolar son los antipsicóticos atípicos. ¿Sí? Esto lo vemos como algo muy constante. Tenemos el tema metabólico, claro. Tenemos la ventaja de antipsicóticos que no nos meten en ese problema como aripiprazol o brexpiprazol, como una muy buena estrategia de antipsicótico atípico. Tenemos como la novedad, y algunos de ustedes a lo mejor vieron publicado hace poquito, se publicó en el New England Journal of Medicine, un estudio comparativo entre la psilocibina versus escitalopram en el tratamiento para depresión. Hoy por hoy hay un boom sobre los psicodélicos, la ketamina fue la que abrió brecha con eso, la esketamina ya está posicionada. Y ahora sigue con el tema de la psilocibina, la MDMA. Y en este estudio chiquito, pequeña cantidad de pacientes, se les dio psilocibina más placebo y escitalopram más placebo. Y lo que pasó es que sí, ambos mejoraron las escalas de depresión. No fueron estadísticamente significativos entre ellos, lo cual ya eso es algo que llama la atención, porque sí mejoraron los pacientes también utilizando psilocibina. Y el estudio más reciente, ya para terminar, es este estudio que se publicó en mayo de este año, apenas hace 3 semanas, un consenso de todo lo que tiene que ver con ketamina y esketamina para el tratamiento de depresión resistente a tratamiento. Hoy por hoy, la ketamina tiene un number needed to treat para depresión resistente a tratamiento de 2. Es decir, si tenemos un paciente con depresión resistente a tratamiento y le ponemos una infusión de ketamina, si le ponemos a 2 pacientes, uno va a mejorar. Bastante buen número necesario a tratar. La esketamina tiene un número de 3, pero no tenemos todavía esa en México. Lo vamos a tener pronto. Y si quieren revisar este consenso, vean ustedes los autores, desde el doctor Stahl, desde el doctor Michael Tace, desde el doctor Roger McIntyre, pues expertos en el tema que nos hablan que la ketamina y esketamina está posicionada hoy por hoy para depresión resistente a tratamiento. Y esta es la última diapositiva. Tenemos que enfocarnos en que no podemos conformarnos que el paciente tenga síntomas después de intentar ya varios medicamentos. Hay formas, hay estrategias, hay combinaciones. El no hacerlo se asocia a todo esto que ustedes ven ahí para el paciente. Menor calidad de vida, mayor ideación suicida, mayor mortalidad, mayor consumo de sustancias. Entonces, bueno, el mensaje final es, hay estrategias farmacológicas buenas, eficaces, toleradas, que hoy por hoy nos pueden ayudar con los pacientes en depresión resistente a tratamiento. Por su atención, muchas gracias y voy a pasar, bueno, quisiera dejar preguntas hasta el final para irnos rápido en tiempo. Quisiera por ahí abrir micrófonos a las personas de Stendhal, ¿andan por ahí? Hola, doctor. Sí, buenas noches, aquí estoy. Adelante, preséntese usted, Brenda, por favor, y presente al doctor Vélez, si es tan amable. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a usted, doctor. Muy interesante sesión, sin duda de bastante interés. Pues bueno, mucho gusto. Yo soy Jimena Herrera del Laboratorio Stendhal, la Sociedad de Producto. Y pues bueno, antes de iniciar, me gustaría agradecer también a todos este espacio en esta sesión mensual que evidentemente es de mucha importancia, ¿no? Y pues bueno, de esta ocasión participaremos por parte del Laboratorio Stendhal junto con el doctor Juan Enrique Vélez, que seguramente también ya es bastante bien conocido por todos ustedes, pero bueno, él es psiquiatra y neuropsiquiatra egresado de la Universidad de Guadalajara de Medicina y posteriormente realizó la especialidad en psiquiatría y neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México. También es maestro en ciencias médicas por parte de la UNAM y sus principales áreas de interés son pacientes con depresión, que es evidentemente la base de esta plática, ansiedad, trastorno bipolar, insomnio y trastornos del sueño. Y pues nada, de nuevo muchísimas gracias y los dejo con el doctor. Gracias, Jimena. Doctor Vélez. Hola a todos. ¿Cómo estás, Vélez? Bien. ¿Ustedes qué tal? Qué gusto que estés acá en la sesión de mayo del APM. Hay que decirlo, y antes de que empiece ya dejo de compartir pantalla, Stendhal, cuando lo ofrecieron con mucha amabilidad el apoyo para esta sesión, dije, bueno, vamos a ponerle el pilón, ¿no? Hay libros de APM, se pudieron conseguir varios libros de la editorial de APM, libros buenísimos que al final de esta sesión vamos a rifar, promoviendo la parte siempre científica. Entonces, bueno, quédense hasta el final porque al final lo vamos a rifar y estén al pendiente de ellos, ¿no? Libros bastante buenos. Dejo de compartir pantalla para que la compartas tú, Vélez, y adelante con tu plática.
Ese libro de Paramnesia del buen Jesús está buenísimo. Es correcto. A ver, denme un segundito y comparto la presentación. Ahí está perfecto. Bien, déjenme nada más. Ay, no, espera. Perdón, es que trae un video a la plática y quería ponérselos con sonido, pero parece que o comparto el sonido de la computadora o comparto la imagen de la computadora. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre cómo tratar la depresión desde la perspectiva del paciente y vamos a abordar las guías de práctica clínica porque me pidieron que revisáramos eso para la sesión del día de hoy. Primero que nada, pues mi declaración de conflicto de interés. He trabajado en varios laboratorios, tanto como speaker como advisor, pero pues no estoy ni en la nómina ni tengo acciones en ninguno de los laboratorios. Entonces, es como importante siempre soltar esto. Este es el video que les quería poner. Seguramente ya lo vieron casi todos o todos ustedes. Voy a ver si puedo hacer que se escuche y me dicen si sí se escucha el video. Un perro negro. Su nombre era Depresión. Muy bien. El perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin motivo. Y en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro hacía que pareciese y me sintiese más viejo de lo que era. Cuando el resto parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verlo a través del perro negro. De repente, las cosas que me sentaban bien ya no me interesaban. Le gustaba quitarme la atención. Atacaba mi memoria y me habilidad para concentrar. Si quería hacer algo era nunca el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales voy a hablar mi confianza y aventarlo. Mi mayor temor era que me preocupaba de la gente para evitar la vergüenza y destino. Yo estaba constantemente preocupado de descubrir que mi vida había evitado ocultarlos, los convertidos en salvadores, en que pensaba y cosas negativas. Cuando empezó a tratar una persona de contarme cuando ya no se puede hablar sobre con cantar Bien. Fíjense que lo interesante de este video es que el autor, un segundito, el autor de hecho es un sujeto que ha tenido depresiones recurrentes y es en buena parte insight del autor, claro que le ayudaron quienes le coacharon el video, pero es en buena parte insight de cómo ha vivido él con depresión. Y todos los días vemos pacientes con depresión, no siempre pensamos en cómo está viviendo el paciente esta depresión. Hoy entendemos nosotros como psiquiatras
que estas enfermedades mentales van mucho más allá de solo el estado de ánimo. Las entendemos actualmente como una alteración neurobiológica, con la alteración de diferentes circuitos cerebrales, desde circuitos de control del estado de ánimo que se encuentran hiperactivos durante los cuadros depresivos, provocando sesgos negativos de información, hasta disminución en la actividad de áreas cerebrales que tienen que ver con áreas cognitivas, pero también con áreas de la percepción de placer. Todo esto que está disfuncionando, en realidad, si se mantiene por mucho tiempo, puede ir generando daños que van a ser permanente o persistente este cambio en el paciente. Este sesgo negativo emocional se ha valorado en diferentes estudios, pero este de Catherine Harmer es posiblemente uno de los más bonitos. Ella revisa un grupo de pacientes contra controles en donde estaban percibiendo ciertas expresiones, son expresiones de miedo. El sano percibe el miedo aquí, mientras el paciente deprimido persiste el miedo desde acá. Esta gran diferencia puede cambiar con solamente 7 días de un tratamiento farmacológico. Es decir, al cambiar la actividad de las áreas cerebrales que están disfuncionando, el sesgo negativo emocional mejora. Y esto es en parte lo que hace que nuestros pacientes mejoren. Sin embargo, como dije hace rato, la depresión no es nada más el sesgo negativo emocional, sino que hay otra serie de áreas que se encuentran afectados. Nuestros pacientes, luego pasa mucho en este país que la gente tiene otros datos, piensan que esto puede tener que ver con el carácter, con los padres, con la gente débil, en fin, tienen 1.000.000 de razones por las cuales podrían estar deprimidos, pero la última de la lista es que fuera una enfermedad mental que involucra al cerebro. En la población general, solo el 10% de las personas consideran que esto es una enfermedad. Una de las primeras cosas que debemos considerar cuando hablamos los pacientes es que 9 de cada 10 de ellos ni siquiera han considerado que esto pueda ser una enfermedad. Puede ser a veces difícil, o puede ser un shock para el paciente cuando se lo comunicas. Antes de ir al psiquiatra, el paciente va a pasar por un largo camino. Como un 40%, 4 de cada 10, sí van a buscar tratamiento el primer año de que tienen depresión, pero 6 de cada 10 no van a buscar tratamiento en ese primer año. Ciertamente, 8 de cada 10 eventualmente van a acudir al psiquiatra, pero en general, un paciente con un trastorno afectivo va a tardar entre 6 y 8 años en buscar atención por primera vez. Uno de los grandes problemas de esto es que hoy sabemos que de los factores pronósticos más importantes en depresión es el tiempo que transcurre con el paciente sintomático. Si no se trata la depresión, se va a convertir en una enfermedad recurrente en más o menos el 50% de los casos. Pero esa no es la parte más complicada. La parte más complicada es que el 20% de los pacientes, de acuerdo a estudios naturalísticos de seguimiento en grandes poblaciones, estados completos norteamericanos, encuentran que el 20% no responde a tratamientos. No responder a tratamientos sí es parte de lo que acabamos de ver de depresión resistente con el doctor Arnaud, pero muchos de estos son pacientes que llevan años sin responder, que han probado de todos y que seguramente abandonaron la búsqueda de atención. Si bien la depresión resistente se asocia a un aumento de riesgo en la mortalidad, una de las cosas más terribles de la depresión resistente a tratamiento es que el paciente puede vivir toda una vida en depresión. Y eso no sé si es mejor a morirse. Evidentemente, esto tiene que ver con la neuroprogresión. Este concepto, lo que nos ha ido explicando poco a poco, es que entre más tiempo tiene el paciente el episodio depresivo, va a haber daño celular, voy a tener gliosis reactiva, voy a tener destrucción de varias vías neurológicas de control afectivo, y esto va a hacer que se persistan los episodios y que eventualmente ya no respondan. A veces el problema es que nosotros utilizamos tratamientos farmacológicos esperando que el paciente tenga una respuesta, pero las vías donde funcionan dichos tratamientos ya no están. Están tan dañadas que nuestros medicamentos ya no pueden tener ningún efecto. Tratar la depresión tendría 3 grandes pilares: un tratamiento psicoterapéutico, el ejercicio físico, y hablaremos un poquito más de eso más adelante, y el tratamiento farmacológico. La doctora McIntosh, de hecho, tiene este speech muy, muy interesante sobre el tratamiento temprano en depresión. Entre los datos que hemos ido reuniendo a través del tiempo,
Sabemos que los tratamientos en los primeros 3 a 6 meses del inicio de un episodio depresivo mayor es lo que te va a dar las mejores posibilidades de recuperación. Entre más pronto agarres al paciente, más chances tienes de sacarlo adelante. Si persiste por un año, las posibilidades bajan a solo un 10 o 15% de alcanzar la remisión. Si el paciente lleva 2 años sintomático, su posibilidad de tener remisión es de solo un 5%. Muchos de estos pacientes van a mejorar, es decir, podrían llegar a tener una mejoría con síntomas residuales. Pero la meta que nos ponemos como psiquiatras de la remisión funcional completa puede estar completamente alejada de aquellos pacientes con depresiones de duraciones muy largas. Por eso es tan importante los tratamientos tempranos y los tratamientos optimizados en nuestros enfermos. Tenemos ya 63 años de antidepresivos, no son poca cosa. Llevamos muchísimo tiempo con estos medicamentos. Tenemos muchas clases diferentes, medicamentos cada vez más modernos, pero aún así la respuesta antidepresiva no ha tenido cambios impresionantes. La mejoría es de aproximadamente un 50% y alcanzará el 54% de los pacientes. La remisión, que es cuando eliminamos todos los síntomas, cerca de un 33% de los pacientes con un primer antidepresivo, de acuerdo al study de John Rush. Con tantos antidepresivos, una pregunta es, ¿qué podemos hacer con los pacientes? Y quizás la primera respuesta podría estar en las guías. ¿Qué guías tenemos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué podemos hacer? Claro que como estamos en México, tendremos que revisar las guías mexicanas, que son las del CENETEC del 2015, esas son nuestras guías más nuevas, por así ponerlo. Y las otras guías más importantes son las del NICE, que su último update, tuvieron un update pequeño en 2018, pequeños ajustes, pero las guías son esencialmente del 2008. Las guías de APA son del 2010, esas no han tenido ni un solo update, excepto en tratamientos específicos. Las guías de CANMAT del 2016, que son posiblemente unas de las más populares, y las más nuevas son las del Colegio Australiano y Neozelandés Real de Psiquiatras del 2020. Esas fueron publicadas en enero de este año. Y de hecho, ese artículo está muy completo. Es una revisión a fondo de la depresión, tanto unipolar como bipolar, y del mismo trastorno bipolar. Vale la pena echarle un ojito si tienen chance. Están larguitas. Ahora, ¿qué nos dicen las guías? ¿No? Una primera pregunta interesante es, ¿con qué medicamento deberíamos de empezar? Espero que no vaya a ser pesado esto, porque luego hablar de guías se vuelve medio tediosón. La NICE, que es la del 2008, dice, hay que empezar con ISRS sí o sí. ¿Por qué? Porque NICE en 2008 decía que la eficacia de los ISRS era similar a otros antidepresivos y el perfil riesgo-beneficio era el más favorable. Aparentemente los ingleses esto de ir a la cama no les parece tan importante. De acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana, la eficacia de los antidepresivos es en general comparable entre ellos en 2010, por lo que comenzar con un ISRS, un dual, mirtazapina o bupropión es apropiado. Es decir, para los gringos, podríamos empezar con cualquier antidepresivo en 2010 porque ellos consideraban que todos eran iguales. Las guías del CENETEC en 2015 igual decían que ningún antidepresivo tenía superioridad sobre los demás. Los ISRS son los más tolerables. Curiosamente, la mayor parte de la influencia de las del CENETEC es de los NICE y recomienda empezar con el ISRS. Sin embargo, y importante saberlo como psiquiatras mexicanos, deja la elección a la experiencia del clínico y a la eficacia del fármaco. A diferencia de los NICE que te dicen empieza sí o sí con el ISRS, CENETEC dice yo te recomiendo el ISRS, pero tú elige el que creas que es mejor para el paciente, lo cual parece bastante loable. CANMAT en 2016, ahí me equivoqué en el año, habla que lo más importante es la experiencia del médico y la preferencia del paciente. CANMAT de hecho considera al paciente como alguien importante en la decisión, cosa que posiblemente se acerque más al abordaje moderno de esta enfermedad. Y te dice que elijas entre ISRS, duales, avamelatina, bupropión, mirtazapina o vortioxetina en 2016 como fármacos de primera elección. Dejan ellos a segunda elección medicamentos que tengan mala tolerabilidad o cuya eficacia no haya sido probada completamente. ¿Qué hay de los tratamientos alternativos? En 2008, las NICE recomiendan a la hierba de San Juan, bueno, más no recomiendan, hablan de la hierba de San Juan como no recomendable. Y lo que dicen es,
por Dios, no tienen por qué usar hierba de San Juan. Las guías de APA dicen que la hierba de San Juan y la esa de los silmetirina tienen una mejoría modesta, a lo mucho, y sus interacciones farmacológicas pueden ser severas y no la recomiendan. Las guías australianas tienen un update interesante. La hierba de San Juan sigue sin ser recomendada en la era contemporánea. Esa, como psiquiatra bien sabemos que no tiene por qué estar ahí. Pero se habla de dos temas que nos interesan. Uno es el cannabidiol, que cada vez tiene como más y más auge entre muchos de los pacientes. Y lo que dicen ellos es, bueno, sí, se está usando mucho, de pronto los pacientes la piden, pero las revisiones sistemáticas dicen que no sirven de presión, entonces no la recomendamos. Otra recomendación es una de las más interesantes. No me acuerdo haber leído de L-metilfolato probablemente desde el 2012, 2013, y hablaba de que podía llegar a ser eficaz como adyuvante en pacientes con depresión mayor, pero hoy lo entendemos diferente. Sabemos que hay un grupo de pacientes con resistencia al tratamiento que tienen polimorfismos en el gen de metilfolato reductasa, y eso cambia el input de monoaminas para el cerebro del paciente. En ese grupo de pacientes con polimorfismo, metilfolato puede ser la diferencia entre remitir y no remitir. Se puede identificar hoy día con pruebas genéticas y recomienda que las hagas en aquellos pacientes que tengan depresión resistente para buscar justo este polimorfismo. Como dato adjunto, en México no existe el L-metilfolato, solo para dejarlo sobre la mesa. El tiempo a respuesta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para los tratamientos farmacológicos? De acuerdo a las guías de NICE, 2008, ellos decían parar al paciente en 2 semanas y después de forma regular cada 2 o 4 semanas los primeros 3 meses y después te vas alargando. Curioso porque es desde 2008 y ellos no tenían evidencia para hacerlo cada 2 semanas. Aún así, clínicamente es lo que habían decidido como consenso. Los gringos decían que había que reconsiderar tratamientos si no tenías mejoría en 4 a 8 semanas. Y ese fue el estándar de oro por mucho, mucho tiempo. Voy a esperar 4 u 8 semanas para poder hacer cambios. Cenetec empieza a dar como un pasito adelante y dice, ¿sabes qué? Valóralo en los primeros 30 días, no te me vayas hasta las 8 semanas. Las guías de CANMAT de 2016, que ya están basadas en evidencias mucho más recientes, hablan ya de la mejoría temprana. Este concepto donde el 20% de mejoría ocurre en las primeras 2 semanas. Sabemos hoy en día que la mejoría temprana predice respuesta y remisión entre las semanas 6 y 12. Y lo que dice CANMAT es, llevas 2 semanas, no hay nada de respuesta, súbele la dosis. O si llevas 2 semanas y no hay nada de respuesta, pero el paciente no tolera el medicamento, cámbiale el medicamento. Eso es lo que recomienda CANMAT en 2016. ¿Qué hay de cambiar de antidepresivo? Curiosamente, la evidencia en general que tenemos de cambios de antidepresivos de uno por otro no es particularmente robusta, porque clínicamente de pronto parecería que si cambiamos de una clase a otra podríamos tener mayor eficacia. La evidencia no es contundente, aunque cabe mencionar que todo esto, incluyendo las de CANMAT de 2016, están basadas en cambios de una clase a otra, pensando solamente en cambio de un ISRS a cambio a un dual, o cambia a mirtazapina, o cambia a otro tipo de medicamento, pero no están basados en los fenotipos de los pacientes, de los que voy a hablar en un momento, y esos podrían darme una ventaja distinta. El uso de adyuvantes o combinaciones, esta es una cosa que para NICE en su actualización de 2018, dice, primero pregúntale al paciente si está de acuerdo con cargar con los efectos secundarios extras. Si sí, NICE considera a litio, mirtazapina, mianserina o un antipsicótico como aripiprazol, quetiapina, olanzapina o risperidona. Ese es del 2018. Las guías de APA, en 2010, consideraban agrega un antidepresivo de clase distinta al que ya tienes, litio, hormonas tiroideas o un antipsicótico de segunda generación. La última guía que recomendó litio fue la de APA del 2010. Después de eso, litio desapareció. Cenetec, que es la mexicana, recomienda la utilización de anticonvulsivos o antipsicóticos de segunda generación para potenciar el efecto antidepresivo. ¿Por qué recomiendan anticonvulsivos? Es difícil a veces leer. ¿Por qué toman esas decisiones en algunas guías? Para CANMAT, los antipsicóticos de segunda generación como adyuvantes son los que tienen la mayor evidencia para depresión resistente. Hace rato, de hecho,
El doctor Arnaud nos presentó una muy buena revisión sobre depresión resistente. Y algo me quedé pensando yo sobre litio. Litio tiene una evidencia bastante buena, sin embargo, de los 10 estudios que tiene, 5 de ellos son con solo 10 pacientes y son negativos. Entonces, sí es una evidencia quizás endeble contra la cantidad de pacientes que tienen los de segunda generación, cuyo NNT de hecho es de 4.1, que es nada malo. Bien, en cuanto a mantenimiento, las guías de NICE recomiendan continuar tratamientos por de menos 6 meses y seguirte más allá de estos hacia 2 años en episodios depresivos previos múltiples, síntomas residuales, comorbilidades o depresiones recurrentes. 2008. APA recomienda continuar 4 a 9 meses y agregar terapia cognitivo-conductual. Pacientes con factores de riesgo se puede alargar el plazo. Ellos no mencionan 2 años, pero sí dicen algunos pacientes, sobre todo aquellos con alto riesgo de recurrencia, requieren tratamientos indefinidos. Cenetec menciona que se hagan tratamientos por 8 a 12 meses después del primer episodio, 2 años después del segundo episodio e indefinido en depresiones mayores a 1 año o con 2 episodios en 5 años. Lo que tiene sentido con lo que hablábamos ahorita de cuál es el pronóstico de estos pacientes con depresiones de muy larga duración. CANMAT recomienda mantener tratamientos de 6 a 9 meses. En la evidencia que considera CANMAT, lo que dicen ellos es, siempre que quites antidepresivos antes de los 6 meses, tu riesgo de recaída es brutal. Por favor, no quites antidepresivos antes de 6 meses. Sí habla de 2 años o más para los que tienen factores de riesgo para recurrencia y también considera los tratamientos indefinidos para algunos pacientes. Sobre terapia electroconvulsiva, NICE habla de usarla solo en casos donde la depresión amenace la vida, requieras acción rápida o fallaron otros tratamientos. Para APA, la elección es en depresión severa refractaria a tratamiento, características catatónicas, necesidad rápida de respuesta y buena respuesta previa. No sé si APA vaya a volver a hacer esa recomendación en las próximas guías, porque en Estados Unidos tiene una presión social terrible contra la terapia electroconvulsiva. Creo que de hecho ustedes en Monterrey les ha tocado una cosa similar. Ahorita platicamos. El Cenetec, que son las mexicanas, habla que es un tratamiento físico que ha demostrado eficacia en casos de depresión refractaria, riesgo suicida y depresión psicótica, y se reserva al tercer nivel de atención, y requiere de consentimiento informado y de un comité de bioética. Legalmente, ese es el frame para poder dar terapia electroconvulsiva en este país. Y las guías australianas dicen que continúa como tratamiento más eficaz para depresión psicótica y severa, y habla otra vez de los pacientes que requieren respuesta rápida como un grupo que particularmente se beneficia de terapia electroconvulsiva. Estimulación magnética transcraneal, en las guías per se, solo vienen las australianas. NICE tiene un adendum de 2015, donde habla que es segura y eficaz en depresión y la deja la toma de decisiones en manos del médico y el enfermo. APA en 2018 tiene otro adendum también, igual, dice segura, es eficaz, pero que lo decida el paciente, que lo decida el médico, pero no te dice dónde usar. Las guías australianas dicen que es eficaz, pero cuestionan el nivel o la calidad de la evidencia para la estimulación magnética transcraneal. De ketamina. CANMAT habla de ketamina en 2016, ya hace 5 años. En ese entonces decían es muy eficaz, dosis única, pero la consideramos tratamiento experimental, se reserva solamente para tratar depresión en centros académicos. Las guías australianas ya hablan de dosis, ya hablan de uso, ya dicen que trae una muy buena evidencia, pero que no tiene aprobación regulatoria todavía en Australia, cuando menos. También de lo que nos platicaba el doctor Arnaud. Quisiera hacer algunas menciones especiales que me llamaron la atención de las guías. Una de las guías mexicanas, justo una de las advertencias que trae la guía es: los 2 errores más frecuentes en tratamientos son dosis insuficientes por periodos de tiempo demasiado cortos. Creo que eso es importante llevársela a casa para la almohada. No nosotros, pero sí cuando tenemos contacto con médicos generales u otros médicos que pueden tratar la depresión y a quienes a veces podemos darles algunos tips. En cuanto al CANMAT, algunos antidepresivos tienen eficacia superior, que esto empieza a ser una diferencia de lo que se hablaba en 2008-2010, que es cuando pensábamos todos son iguales. Ya en 2016 teníamos claros que no todos son iguales. En ese entonces, el último metaanálisis era el de Cipriani del 2012,
Y aún así decía, hay diferencias, sí son pequeñas, son 5 a 6%, pero en el scope más grande de los pacientes pueden llegar a ser relevantes y hay que considerarlas. Las guías australianas hablan de 2 puntos muy importantes. Uno, todos los pacientes con depresión tienen que tener intervenciones de estilo de vida donde se incluye el sueño, de dieta y de ejercicio, por 2 razones. Uno, se suma a la remisión funcional completa y al camino de la recuperación del paciente con depresión, pero tienen un poder profiláctico muy alto y es muy posible que esto evite que los pacientes debuten con episodios depresivos, sobre todo sus familiares, o que tengan recurrencias. Entonces, es una cosa que creo que sí vale la pena tomar muy en consideración. Y por otro lado, ellos tienen un grupo de antidepresivos que llaman Choice, estas ya son guías del 2020. Dicen, bueno, nosotros recomendamos que elijas estos medicamentos en el siguiente orden de tolerabilidad. En tu paso número 1, elige escitalopram, agomelatina o vortioxetina, que son los más eficaces y más tolerados. En el paso número 2, si estos no fueron los adecuados, elige venlafaxina, mirtazapina o bupropión. Y en el paso 3, si fallaron estos, elige amitriptilina. Eso es lo que recomiendan ellos como pasos a elegir de tratamientos farmacológicos en 2020. Ahora, ya saliendo de las guías, una pregunta es si los médicos y los pacientes queremos obtener lo mismo. Queremos hablar un poquito, doctor Arnaud, de qué perciben los pacientes cuando no les va bien con las medicinas. Antes incluso de cómo les va, ¿qué esperamos? Los médicos en general esperamos que mejoren los síntomas depresivos, tal cual. Pues finalmente somos médicos y es lo que estamos buscando. Pero para el paciente parece que los síntomas no son tan relevantes y los mandan al 5º lugar para abajo. En cambio, los cambios en su calidad de vida, el significado de la vida, lo que llamamos hoy en día salud mental positiva, qué tanto disfrutas la vida, qué tan satisfecho estás contigo, eso es lo más valorado por el paciente. En cambio, para nosotros, pues lo mandamos al ranking número 6 para abajo. Entonces sí es importante a veces poder estar en sincronía con el paciente y siempre preguntarle, ¿qué es lo que usted espera obtener del tratamiento? ¿Qué es lo que quiere que mejore? ¿Qué es lo que quiere que cambie? Muchas veces no te llevas ni media sorpresa, pero a veces sí te llevas una buena sorpresa cuando lo preguntas. En cuanto a pacientes antidepresivos, muchos de los pacientes te van a suspender el tratamiento prematuramente, por ahí estaba en estos pseudo resistencias al tratamiento que nos platicaba el doctor Arnaud. Y bueno, 42% de los pacientes que toman un antidepresivo te lo dejan el primer mes y no siempre te dicen. Para los 90 días, 72% ya lo dejó y 75% no se lo toman diario. ¿Por qué dejan los pacientes las medicinas? Uno, por sus creencias. Me voy a hacer adicto, me va a hacer daño, pobre de mi hígado. Siempre es bueno aclararlas. Los resultados insuficientes, esos son importantes. A veces no tuviste la respuesta adecuada y el paciente se desespera y lo quita o se lo deja de tomar o lo cambia. Los efectos secundarios, que son muy importantes, y el abuso de sustancias, que hay que tratarlo como una patología tal cual es, ¿no? Además del trastorno depresivo. En cuanto a creencias, a la mitad les preocupa iniciar un antidepresivo y 98% de los enfermos espera que el médico discuta la elección con ellos. Es decir, en general el paciente sí espera que le digas, mira, están estas opciones, estas son sus ventajas, estas son sus desventajas, yo elegiría este, ¿y cuál te gusta? ¿No? No es dejar que el paciente elija por ti, sino acotar sus decisiones y permitirle tener la sensación de participar, que eso le ayuda mucho al paciente a sentirse incluido y disminuye el riesgo de que abandone el tratamiento. Importante aclararlo. El paciente cree que si deja la medicina va a seguir bien. Es importante decirle que si deja el tratamiento antes de los primeros 6 meses, con toda seguridad va a recaer. La clave del éxito aquí es la información. Ahora bien, cuando hay resultados insuficientes, una pregunta es si todos estos antidepresivos son iguales. Tengo un mensaje por aquí del doctor Arnaud que dice que no se escucha bien. ¿No se escucha bien? No, eso era el principio del video. video. Ok. Adelante. Uf, dije yo, chino, vi ese mensaje hasta ahorita. No. Ok. Bien. Hablando sobre eficacia, sobre este punto de si son iguales o no, y es la razón por la que tienen los choice, las guías australianas.
Aquí tenemos afloxetina, y de acuerdo al último estudio de Cipriani, que es un metaanálisis de red, hay algunos que son más eficaces. Más que clavarme en la textura de cuál fue el más eficaz y cuál fue el menos eficaz, quisiera platicar con ustedes un dato que me parece muy interesante de este estudio. Aquí tenemos, primero pues, los rojitos fueron los tricíclicos, luego están los ISRS, aquí están los duales, reboxetina, estos son noradrenérgicos, aquí está mirtazapina, agomelatina, ibupropión y vortioxetina. Fíjense en esto. De los tricíclicos, el más eficaz es amitriptilina. Curiosamente, amitriptilina tiene o bloquea varios receptores relevantes para depresión, es también noradrenérgica, prácticamente funciona muy parecido a muchos de los adyuvantes que usamos hoy en día, y clomipramina es como un ISRS tricíclico. Es un fármaco muy serotoninérgico y no supera en eficacia a fluoxetina, a diferencia de la amitriptilina, que sí tiene un mecanismo de acción más allá de la serotonina. De los ISRS, paroxetina y escitalopram son los más eficaces. Paroxetina es también bloqueador de recaptura de noradrenalina. De hecho, es el más dual de los ISRS, si quisiéramos ponerlo así. Y escitalopram es un alostérico. De hecho, paroxetina es medio alostérico también, lo cual explica por qué son más eficaces. Nuevamente van más allá de solo el bloqueo de serotonina. Milnacipran, dolaxetina, venlafaxina, los duales, todos ellos son más eficaces. Reboxetina, que es solo noradrenalina, es el menos eficaz. Aún así, más eficaz que placebo. Si estás en la jungla y nomás tienes reboxetina, hay que usar reboxetina, aunque esa es difícil de encontrar. Los noradrenérgicos no les va tan bien. Mirtazapina funciona básicamente como un dual. No es un dual, es un bloqueador alfa, pero funciona como dual, termina subiendo noradrenalina y serotonina, y es más eficaz. Agomelatina y ibupropión son dopaminérgicos noradrenérgicos, los dos fármacos, y ambos son más eficaces. Vortioxetina es un multimodal y es más eficaz. ¿Qué es lo que me dice la tabla? Que entre más me salga yo del mecanismo serotoninérgico, si me voy más allá de la serotonina, tengo más eficacia. Eso es lo que quizás podría dejar como de bottom line del artículo de Cipriani. Los endofenotipos son una buena forma de ayudarme a elegir el tratamiento antidepresivo para el paciente. Esa es la forma en la que se han estado estudiando actualmente los trastornos afectivos. Y tengo dos grandes endofenotipos, que es básicamente el sitio donde se intersectan la genética y las alteraciones clínicas que demuestra el paciente. Tengo un grupo de pacientes que tienen lo que llamamos afecto negativo incrementado. Estos pacientes tienen ansiedad, irritabilidad, culpas en general. Hay un gran incremento de actividad en aquellas zonas límbicas como la amígdala, la ínsula, hipocampo, entre otras. Y este grupo de pacientes, ansiosos, irritables, culposos, se benefician principalmente de serotonina. Aquí tendríamos que se benefician obviamente de todos los ISRS, se benefician de los duales y se benefician de mirtazapina. Todos estos fármacos, si bien algunos de ellos tocan noradrenalina, que está inmiscuida en los dos perfiles, no tocan de manera particularmente importante dopamina, excepto quizás venlafaxina en dosis muy altas. Pero por esta razón, en general son mejores para este endofenotipo de afecto negativo incrementado. El otro endofenotipo son pacientes que tienen una gran disminución de actividad, tanto en el lóbulo frontal como en zonas hacia el núcleo accumbens y en la rodilla del cíngulo anterior. Esto los lleva a tener falta de alegría, particularmente falta de disfrute. Esta anedonia es algo clave en este grupo de pacientes, problemas de atención y concentración y falta de energía. Este grupo de pacientes les va mucho mejor con un perfil dopaminérgico y noradrenérgico, como el caso de bupropión y de agomelatina. Ahora, como eficacia en anedonia, que les decía, es parte de este perfil de efecto positivo reducido, donde agomelatina pareciera tener más evidencia, agomelatina es posiblemente de los pocos medicamentos que sí se ha estudiado en anedonia. Cerca de un 85% de los enfermos deprimidos tienen anedonia de primera instancia, pero hasta un 55% pueden persistir con anedonia como síntoma residual, entendiendo que anedonia puede manifestarse en dos formas. Puede ser anticipatoria, que es cuando te emocionas por algo que va a pasar, y puede ser consumatoria, cuando disfrutas lo que ya está pasando. Puede ser que el paciente tenga afectada una y la otra no. Con una que tenga afectada el paciente sigue con anedonia.
En este estudio se comparó venlafaxina contra agomelatina, les va igual de bien hacia 8 semanas. Pero, medida la anedonia por la escala de Sharps, hay una diferencia muy importante. Mientras que venlafaxina se mantiene muy parecido todo el estudio, agomelatina tiene una disminución progresiva de la anedonia en los enfermos. Y esto lo ha demostrado al menos en 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados. Esto, como les decía hace rato, está ligado a circuitos cerebrales. Aquí es el efecto negativo incrementado, que va hacia circuitos donde está la amígdala, el estriado, la ínsula, y tendríamos al efecto positivo disminuido hacia la accumbens, corteza prefrontal, donde vamos a encontrarnos con la bulia, anergia, anedonia, y responden mucho más a dopamina. Como dato a colación, sabemos que un 45% de los pacientes deprimidos tienen inflamación sistémica de bajo grado. Estos pacientes tienen como perfil clínico más anedonia y curiosamente responden más a dopamina. Bien, agomelatina tiene una evidencia muy robusta en depresión severa. Esto es el resumen de los estudios que tiene agomelatina, que son los controlados a placebo y cara a cara. Son a 8 o 6 semanas hasta de a 12 semanas. Algunos solo contra placebo, otros con controlador activo como paroxetina, venlafaxina, fluoxetina o sertralina. Y prácticamente en todos ellos demostró una mejoría significativa. El resumen total son cerca de 20 ensayos controlados, 7.500 pacientes. La respuesta y remisión son superiores a placebo en depresión grave y moderada. La eficacia es parecida a paroxetina y venlafaxina y superior a fluoxetina y sertralina. Esa es la razón por la que le va tan bien en el estudio de Cipriani. Disminuye significativamente también los síntomas ansiosos en los enfermos deprimidos. ¿Y qué tanto la disminuye? Más que placebo, más que sertralina, y muy parecido a la que podrías ver con paroxetina de acuerdo a estos estudios. La eficacia en general es superior a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, confirmando lo que vimos en el estudio de Cipriani, ¿no? Donde todos estos fármacos que van más allá de serotonina son más eficaces. La razón de que pase esto es la siguiente. Los ISRS son como un escopetazo que le termina pegando a todos los receptores de serotonina. El problema es que no todos los receptores de serotonina, al estimularse, son útiles para la depresión. Algunos, como 5-HT5, detienen el flujo de serotonina. Otros, como 5-HT2C, disminuye el flujo de dopamina y noradrenalina. 5-HT3 disminuye la actividad de la corteza prefrontal. 5-HT7 altera ciclos circadianos y procesos de memoria, de tal manera que terminamos afectando algunas áreas del paciente y a veces por eso tus respuestas con ISRS son incompletas. Agomelatina es un fármaco que a simple vista parece sencillo desde el punto de vista receptorial. Es un fármaco que va a bloquear el receptor 2C de serotonina, los receptores melatonina 1 y 2 de ese agonista, y es lo que llamamos un modulador de receptores. Al modular estos receptores cambia el flujo de ciertas monoaminas. ¿De cuáles? Al ser antagonista de 5-HT2C, lo que va a hacer es apagar las interneuronas GABA que disminuyen el flujo de noradrenalina y dopamina. Por lo tanto, aumenta el flujo de dopamina y norepinefrina. Otros fármacos también bloquean 5-HT2C, pero no tienen por sí mismos un efecto antidepresivo tan importante como el que tiene agomelatina, porque lo tiene. Porque hace una acción sinérgica con melatonina 1 y melatonina 2. En realidad, esto es más allá de la suma de las partes. Cuando se compara agomelatina quitándole el efecto melatoninérgico, ya no incrementa tanto la dopamina y norepinefrina. Pero al estimular directamente melatonina 1 y melatonina 2, el incremento en dopamina y noradrenalina puede ser bastante significativo. Y eso es justo lo que le da este alto poder dopaminérgico y noradrenérgico a este fármaco. Curiosamente, disminuye el estrés inducido, o más bien el daño por estrés inducido por glutamato, de tal manera que normaliza estos niveles, baja el daño que puedan tener las neuronas por eso, y por otro lado, también incrementa factores de crecimiento neurotróficos. Esta es una cosa que se le ha atribuido principalmente a los ISRS, pero agomelatina es un fármaco que ha demostrado incrementar justo estos niveles de factores de crecimiento neurotrófico también. Esta sinergia ocurre
en parte porque los receptores de melatonina 1 y 2 se expresan muy pegaditos a los de 2C de serotonina. Todos están muy cerca del núcleo accumbens. Entonces, justo por eso es que interactúan estos dos receptores y termina teniendo este efecto tan importante. Ahora, ¿cómo le va de efectos secundarios? Primero, aclarar que para los psiquiatras, estos efectos secundarios, la disfunción sexual pensamos que es un 20% de importante, la ganancia de peso un 18% y la fatiga por ahí de un 9%. Pero los pacientes, como siempre, tienen otros datos. Ellos piensan que la disfunción sexual es un 50% de molesta, el insomnio un 40% y los cambios de peso un 35%. Es importante buscar antidepresivos mejor tolerados. Esta tabla muestra los diferentes efectos antidepresivos, viene resumida en parte del CANMAT y al final viene la tolerabilidad comparativa del estudio de Cipriani. Estos tres de aquí, citalopram, gabapentina y vortioxetina, son los mejor tolerados y los más eficaces. Por eso son la elección número 1, esos tres, en las guías australianas del 2020. Si se fijan en los efectos secundarios, más allá del numerito de Cipriani, les va bastante bien a los tres, en realidad tienen muy pocos efectos secundarios. Citalopram ocasionalmente náuseas, ocasionalmente disfunción sexual. Agomelatina ocasionalmente somnolencia y nada más. De hecho es de los poquitos que no dan náuseas. Vortioxetina ocasionalmente náuseas y nada más. Entonces efectivamente estos tres son los más tolerados y más eficaces que el estándar. Agomelatina en general conserva la función sexual comparado contra venlafaxina. La diferencia es brutal en cuanto a orgasmo y deseoexcitación, que parecieran ser muy similares a placebo. Ahora, hablar de insomnio y depresión es algo importante por lo siguiente. En Babilonia, hace 2000 años antes de Cristo, hace 4000 años, ya se hablaba de insomnio y pesadillas como parte de la depresión. Hipócrates de Cos mencionaba el insomnio como un síntoma toral de la depresión. Galeno hablaba del insomnio. Robert Burton habla de despertares frecuentes y sueños terribles. De Kraepelin hasta Freud, hasta el DSM-5 y la CIE-11, el insomnio, la hipersomnia y las alteraciones de sueño son marca de la casa en depresión. De hecho, Michael Tace dice que si estás viendo a un paciente con depresión y no tiene alteraciones de sueño, dudes si tiene depresión. Está presente en el 85% de los pacientes en agudo y 40% continúa residual a 3 años. La mayor parte de los pacientes solo tienen insomnio, un 10% solo hipersomnia, eso es muy atípico, por eso es parte de la depresión atípica, y 21% van a tener insomnio e hipersomnia. Algo extra para agomelatina es que las guías de Katman recomiendan algunos antidepresivos de acuerdo a ciertos síntomas donde pudieran ser más eficaces. Y dice que en aquellos pacientes que tengan insomnio, agomelatina está rankeada como el medicamento más recomendable. Importante porque cuando un paciente tiene insomnio puede tener muchos síntomas diurnos molestos. No se puede concentrar, está letárgico, no tiene energía, tiene sueño, hace siestas en el día. Persistir con insomnio es de los pocos factores de riesgo que se demuestran para suicidio. E incrementa el riesgo de recaídas. Los pacientes con depresión sabemos que tienen alteraciones en la arquitectura del sueño. En general el sueño es discontinuo, aumenta sus latencias a sueño-humor y disminuye su sueño de ondas lentas. Y esto hace que pueda persistir el insomnio. Y aquí es importante entender cuál es el uso de agomelatina en estos pacientes. Y es muy importante por lo siguiente. Fíjense, esas son las recomendaciones de CANMAT desde nivel 1 hasta nivel 2. Pero son muy diferentes los 4 fármacos. Mirtazapina, quetiapina y trazodona, esos 3 tienen efectos sedantes. Hacen que el paciente se quede dormido. Y muchas veces eso te saca de broncas con el paciente. Broncas para mirtazapina, sí te duerme al paciente, pero el 50% va a tener somnolencia diurna. Quetiapina, sí te duerme al paciente, pero causa somnolencia diurna y tiene riesgo metabólico. Trazodona puede incrementar sueños de ondas lentas, se usa como adyuvante, es una muy buena opción, pero es difícil de encontrar últimamente. Agomelatina, en cambio, no es sedante, y esto es muy importante. Este no es un fármaco que va a hacer que al paciente le dé sueño, va a ayudar al paciente a regular su sueño y a normalizar su arquitectura del sueño. Para lo que realmente te va a servir agomelatina en el sueño es para evitar que sea un síntoma residual, para ayudar a que se recupere la arquitectura de sueño del paciente. De hecho, sería importante
que si vas a manejar sueño con agomelatina, uses también un sedante. Usarla con zolpidem, usarla con algún otro medicamento sedante puede ser una buena opción, pero no pensar en la agomelatina como un fármaco que te vaya a dormir al paciente, porque ahí te va a fallar. Es un regulador, no un hipnótico. Bien. Y bueno, aquí tenemos la arquitectura de sueño con agomelatina y podemos ver cómo, de hecho, pasa de la arquitectura de sueño, que es esta basal parecida a la que tiene un paciente deprimido, a una arquitectura mucho más parecida a la de un paciente sano después del tratamiento a 4 semanas. Importante, agomelatina no hace cambios de peso, es un medicamento neutral en el peso, lo que también puede ser una ventaja para los pacientes. Y no se asocia a descontinuación. Si se llega a suspender súbitamente, no va a haber síntomas de continuación. Esto fue probado contra un fármaco que sabemos que sí hace descontinuación, que fue de hecho paroxetina. Como conclusiones, nuestros pacientes buscan recuperaciones funcionales más allá de solo mejorar síntomas. Tratamientos tempranos, seguros y eficaces aumentan la chance de recuperación y disminuyen el riesgo de llegar a depresión resistente. Agomelatina es uno de los 3 antidepresivos más seguros y eficaces, de acuerdo al metaanálisis, y está en la elección Choice de las guías australianas del 2020. Agomelatina tiene un perfil único en anedonia, anergia y recuperación de la arquitectura de sueño. Y pues esto es básicamente lo que tengo para ustedes esta noche, y creo que también tenemos preguntas para el doctor Arnaud, me imagino. Así es que aquí estamos. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Vélez. Como siempre, es un gusto escucharte, aún y en estas horas de la noche, aún y en esta postconsultas que todos estamos. Siempre es un gusto escucharte y siempre aprendemos algo nuevo cuando te escuchamos, Vélez. A ver, pues aquí vamos a abrir un poquito, porque ya casi son las 10, tenemos que ir cerrando y hacerlo de la rifa, pero me gustaría escuchar alguna pregunta de los colegas que están conectados el día de hoy. Muchos temas, muchas cosas que se pueden preguntar, debatir. Por cierto, un dato de aquí del norte, Vélez, los pacientes antes de la pandemia conseguían el L-metilfolato en Laredo, literal, y muchos pacientes lo pueden conseguir aquí en Frontera, pero en la pandemia ya se consigue el L-metilfolato en Amazon y en Mercado Libre. Entonces, esa es una gran ventaja y bien económico. 600 pesos la caja con 100 tabletas. Entonces, esa es una ventaja. No sé si hay alguna pregunta para el doctor Vélez o para la presentación que su servidor también compartió. Yo quiero hacerte una, Vélez, en lo que se animan o pueden levantar por ahí la mano. ¿Cuál crees tú, Vélez, que ha sido la historia de la agomelatina en México? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que planteas. La evidencia es contundente, tiene estudios clínicos controlados muy, muy eficaces la agomelatina, está el estudio de Cipriani, pero yo me pregunto, ¿por qué los psiquiatras o desde la formación en la residencia, pues no lo consideramos como tenerlo siempre en el radar, en primera línea? ¿Qué falta? Difusión de esta evidencia desde la residencia, porque sabemos que esto ha pasado con agomelatina en México. Se fue por un tiempo, regresó. ¿Cuál crees que es la historia de la agomelatina para que no lo recetemos tanto como deberíamos? Fíjate que yo creo que hay varios factores importantes relacionados a esto. Uno, a mí siempre me ha dado la impresión de que mucha de la influencia en lo que aprendemos desde residentes hasta después es norteamericana. Entonces, en buena medida aprendemos lo que los gringos hacen, pero los gringos no tienen agomelatina, entre otros fármacos, incluyendo sulpiride, misulpiride, muchos otros fármacos que a veces no usamos tanto como deberíamos, como bien dices, que tiene que ver con que pues, no están en los libros, a veces no están en nuestras clases, y muchas veces nuestros clínicos de arriba no los prescribían. Entonces, no eran cosas que conocíamos. Creo que ese es uno. La otra tiene que ver a veces con qué percepción tienes del fármaco. No sé, pero creo que cuando se lanzó originalmente agomelatina, parte de la promesa era el asunto del sueño, ¿no? De que te iba a mejorar el sueño de los pacientes. Creo que muchos clínicos lo recetaban pensando que el paciente se iba a dormir con el medicamento. Justo por eso hice tanto hincapié, ¿no? Sí mejorar la arquitectura de sueño, pero no te va a dormir al paciente. Ocupas hacer un hipnótico. Y la otra, muchos de estos fármacos que son dopaminérgicos, noradrenérgicos, que no le pegan a serotonina, no te van a causar... Hay una cosa que se llama embotamiento emocional, que pueden presentar muchos pacientes con antidepresivos. No sabemos si el embotamiento emocional es un efecto secundario de los ISRS, o de los duales, por decir, o bien es parte de una depresión que no logra tratarse por completo. Pero sí sabemos que a veces los ISRS la hacen más fuerte.
Y la percepción de algunos pacientes cuando tienen como este ánimo aplanado es de que están mejores y te lo van a decir más o menos rápido. Fármacos como agomelatina, como bupropión, no tienen eso. O sea, el paciente no percibe esto y a veces si como clínico llevas mucho tiempo o llevabas mucho tiempo con ISRS, estás acostumbrado a eso. Si no te lo da el paciente, puede ser que la percepción sea, no me mejoró, no va bien. No sé qué tanto vaya por ahí. Ok. Sí, que yo estoy convencido que esta evidencia, o sea, que nos tenemos que empapar en esto desde los residentes, porque creo que esto en la residencia y en muchas instituciones, pues no tienen agomelatina y que luego podemos salir ya a la consulta privada y decir, híjole, es que no hay mucha experiencia, pero hay mucha evidencia, ¿no? Entonces, creo que esta sesión nos lleva a reflexionar en esto. Por aquí, bueno, preguntaba el doctor Guillermo Memo Ramírez, residente de psiquiatría, sobre el tema del estudio de polimorfismo, para el metilfolato reductasa. Hay varios estudios, le decía que hay uno de Novagenic que vale 9,000 pesos, pero yo sugiero que si tiene depresión resistente, pues mejor le damos el metilfolato, ¿no? Más que hacer el estudio. Y pregunta la doctora Yonari que si tiene alguna preferencia de antidepresivo para hombre o mujer. Respuesta breve, Vélez, porfa, para empezar la rifa. Ok. Híjole, no tengo ahorita una a la mano. Tengo la impresión de que había leído algo alguna vez, pero ahorita la verdad no la tengo en la cabeza. Lo voy a buscar porque sí había leído alguna cosa. Se la mando. Dice Marta Gómez, cuando se potencia un antidepresivo con un antipsicótico, el antidepresivo es a una dosis estándar para depresión, por ejemplo, sertralina 100 miligramos. ¿Quiere responder eso? Sí, eso sí. Sí, totalmente, respuesta es sí, ¿no? Y, ok, esta ponencia, bueno, esta sesión se está grabando y la vamos a compartir en los chats de psiquiatría, en la página de APM Nuevo León, para que los que no alcanzaron a escucharla completa o quieren escuchar lo que luego todo el doctor Vélez nos dijo, la pueden revisar con más detenimiento. Voy a compartir pantalla. Bueno, David Saucedo, acá está. Gracias por tu comentario, David. Dice, una de las razones por la que Valdoxa no ha crecido como debería en México ha sido por esa influencia como tienen otros laboratorios americanos. Ok. Y porque hay poca gestión que Servier dejó de dar en México. Es decir, como que fue y vino, ¿no? Pero bueno, creo que es buen momento de retomarla y también te felicita, Vélez, el buen máster, doctor David Saucedo. Ok. Una contraindicación para no dar agomelatina. Última pregunta, Vélez. Si el paciente tuviera disfunción hepática severa, esos son los medicamentos que posiblemente preferirías no darle. De hecho, tendrías que pensártela con casi todos los antidepresivos. Pero agomelatina tiene como un ranguito un poquito arriba para ese grupo de pacientes. Duloxetina, nefazodona y agomelatina, ¿no? Pareciera ser que esos tres son los que más se asocian a no darlo en enfermedad hepática. A ver, vamos a compartir pantalla y les voy a preguntar, los que no están en esta ruleta de la suerte, me digan, porque algunos entraron y salieron. Los que no se ven aquí, me dicen, y pueden abrir micrófono y dicen, no, yo no estoy ahí. Por ahí se pueden encontrar. Si alguien no está ahí, vamos a hacer rifa de... ¿Quién es? ¿Quién dijo? Cintia Mendía. Aquí está. Ya me encontré. Gracias. Okay. Te puse a ti, Vélez, también, para la rifa. Muy bien, van a ser 6 libros. Los primeros 2 son estos libros de la... Déjenme lo puerto acá. Guía latinoamericana para los trastornos de la conducta disruptiva. Buenísimo. Más para PAIDOS, por supuesto. Y de estos van a ser 2 libros. Y vamos a empezar con esta primera rifa. Y vamos a darle girar a la ruleta. ¿Cómo ves, Vélez? Estas formas... Está bueno. Muy bien. César Fuentes. ¿Está conectado César Fuentes? Tiene que abrir su micrófono y decir, aquí estoy. César Fuentes a la de 1. César Fuentes a la de 2. Y César Fuentes perdió su oportunidad. Seguimos. ¿Todavía podemos entrar a la rifa los que no estamos? Sí. ¿Quiénes faltan? Sí. Yo, Miriam Martínez. Miriam Martínez. ¿Tu hermano? Es que no se quiere dormir. Ok. ¿Isaac López anda por aquí? Isaac López a la 1.
Sí, doctor, sí Isaac, estoy, pero yo soy de la industria, así que paso. vámonos. Doctor Mario Estrada, ¿tiene Oscar prendido su Casados. micrófono? Hola. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Bien, estamos bien, gracias. Y sí creo el Jorge Salazar. No, Lorena Mesa. Ahí está Lorena. departamento de chanclaje. Tiene abierto su micrófono, doctor Estrada, si nos ayuda. Lo apago. Lorena Mesa, estás a la 1. Lorena Mesa a la de 2. Y no se quieren ganar estos libros. Lorena Mesa. Doctora Corral. ¿Ahí anda, doctora? Aquí estoy. Perfecto. Felicidades, doctora. Gracias. Y sigue participando, ¿eh? Sigue participando, no la sacamos. Ah, ¿puedo volver a ganar? Sí, sí, sí. Ahí está, Miriam Martínez, acaba de decir. Felicidades, Miriam. Yay. Para el libro de la conducta disruptiva de la guía latinoamericana. Ahorita les paso mi celular para que se contacten. Los otros 2 libros que vamos a rifar son 2 de paramnesias del doctor Ramírez Bermúdez. Vámonos rápido. Aquí estoy. Muy buen libro, por cierto, como dice el doctor Vélez. Doctor Estrada, felicidades, doctor Estrada. Ahí está, muy bien. Muy bien, felicidades. Ah, ya lo vimos en su cámara, muy bien. Libro de paramnesias, Lorena Mesa. ¿Siempre estás ahí, Lorena, o ya no estás? Ahí está, vámonos. Gracias a los que se han conectado toda la sesión. Muy buena plática el día de hoy de Vélez. Qué bueno que... Mire, doctora Corral, mi mandado a... La suerte la acompaña hoy, doctora. Puede ir a comprar un boleto de lotería. Ay, sí, voy a comprar el TEC. El que vamos a rifar ahora es el libro de urgencias psiquiátricas del doctor Molina. David Saucedo, ¿tienes ese libro, David? Creo que sí, Carlos. Si quieres, pásalo a alguien más, por favor. Perfecto, David, gracias. Pero, David, ¿tienes el de psiquiatría de enlace? No, ese no lo tengo. Bueno, te lo intercambiamos por el de psiquiatría de enlace. Aquí está. Ok, ya está, gracias. Urgencias psiquiátricas queda para el doctor Aram Nava. ¿Por ahí anda el doctor Aram Nava? Sí, aquí ando, pero ya lo tengo también. Eso, Aram. Muy bien. Pero Me tiene... lo presta la Lara, Aram. Sí. Ok. Y el doctor Ruelas se lleva el de urgencias y nos queda uno más de psiquiatría de enlace. Ya con eso vamos a acabar esta rifa. Enlace. Esa Lorena Mesa viene con mucha suerte, pero no está. 3 veces salió. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Lo dona o lo acepta, doctora Corral? Mande. Te sacó otro libro. ¿No quiere donar o lo ¿Lo puede aceptar? ¿Lo puede aceptar? No, pues es que sí me interesa. Ya está, listo. Doctora Corral, 3 libros. Felicidades, aquí los anoté a todos. Y les comento, ya para cerrar y terminar, la siguiente sesión la vamos a tener en restaurante, de manera híbrida. Vamos a tener cupo limitado, les vamos a ir dando los datos. Nuevamente, doctor Vélez, gracias por todo, gracias a Stendhal. Nos veremos pronto, si Dios quiere y si la pandemia también quiere. Muchas gracias, maestro Vélez, y gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias y que tengan buenas noches. Bye bye. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Jimena. Bye bye. Buenas noches, gracias. Gracias a todos.